buenos días, séptimo año básico. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy de lenguaje. Para eso recuerda poner la fecha del día de hoy en tu cuaderno, 22 de junio. Pregunta, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Recuerdas? La verdad es que vimos que las narraciones, igual que las películas, pueden alterar la sucesión de los hechos en el relato haciendo saltos en el tiempo, ¿cierto? Y para eso vimos que esta sucesión o saltos en el tiempo se llama anacronía. Y la anacronía quiere decir sin tiempo. Es una técnica narrativa que retrocede o avanza en el tiempo, rompiendo el orden cronológico de los hechos. Eso fue lo que aprendimos. También aprendimos la alteración del tiempo y vimos 3 maneras de alterar ese tiempo narrativo. Era el raconto, que es contar el pasado de manera lenta, y después vuelvo al presente, ¿cierto? Flashback también era volver al pasado, pero esto lo hago de manera breve. O sea, cuento algo súper detallado y luego vuelvo al presente rápidamente. Y finalmente vimos lo que era la prolepsis. La prolepsis es la anticipación de los sucesos que ocurrirán en un futuro, ¿cierto? Entonces, más que nada, habla totalmente del futuro o predice lo que irá a pasar. Muy bien. Hoy día la clase de hoy se va a tratar de otra cosa. Y el objetivo es analizar la narración de ciencia ficción para enriquecer su comprensión considerando la disposición temporal de los hechos y las acciones en el desarrollo de la historia. Como dije anteriormente, hoy vamos a leer un cuento de ciencia ficción. Pero para leer, primero quiero enseñarte unas estrategias de lectura. Y la primera será, como dice acá, ¿cómo puedo reconocer las características de los personajes? La tía te pregunta, ¿y cómo es el personaje? ¿Qué piensa? Pues tú tienes que darte cuenta de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vas a considerar la información que se infiere en las intervenciones del narrador. A veces el narrador está hablando algo del personaje, o a veces el narrador es el mismo personaje principal. Él mismo está contando su historia a veces. Y su intervención es la importante. Fíjate bien en esa parte. Debes fijarte también, como dice acá, en los diálogos. ¿Ya? También en los diálogos de los personajes, que pueden evidenciar sus motivaciones y características psicológicas. ¿Ya? Yo viendo un diálogo puedo ver qué está hablando el personaje y puedo deducir cómo él está pensando. Muy bien, ahora, como te dije, que hay que fijarse bien en las intervenciones del narrador o del mismo personaje, y para eso tienes que fijarte en el diálogo. ¿Qué es un diálogo? Son los parlamentos, las palabras que expresa cada personaje en su intervención, en un diálogo con otros personajes, ¿cierto? Y para el diálogo siempre se va a usar una raya. Esa raya se llama raya de diálogo. Indica la intervención de cada uno de los personajes en una conversación. Se escribe siempre en el inicio y no se deja espacio entre la raya y el diálogo. Va directamente la raya y lo que dice. Mira acá, vamos a ver este ejemplo. Dice, el doctor le dijo. Si te das cuenta, aquí vamos a hacer la rayita de diálogo, que me quedó un poco chueca, tú la haces más derecha. Dice, el doctor le dijo, debe dejar el tabaco, ¿cierto? Luego, vamos a hacer una raya amarilla. Ay, no sé por qué no se escribe. El doctor le dijo, debe dejar el tabaco. Ponemos rayita. El paciente respondió, no sé si seré capaz, no fumo desde hace 30 años. Sí, por eso tiene los pulmones tan dañados. O sea, imagínate acá, podemos ver que acá el personaje fue al doctor porque se sentía mal. Podemos ver que está enfermo, que fumó mucho. Entonces, tan solamente fijarme en los diálogos voy a descubrir muchas cosas del personaje. Vamos a la siguiente.
Dice, observa los diálogos de las intervenciones de los personajes y extrae sus características psicológicas. Vamos al ejemplo 1. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Si quieres puedes venir, dijo sonriendo. Bueno, dijo apoyándose en la puerta, si no te molesta. Claro que no. La tomó de la mano, tiró de ella y le dijo, tú nunca molestas. Mira, acá tenemos una conversación entre dos personas, un hombre y una mujer, ¿cierto? Y le dice, puedes venir, y se puso a reír, ¿cierto? Y después le dice, apoyándose en la puerta, haciéndose así el lindo, claro que no, si tú nunca molestas. O sea que esta persona se sentía tan bien con la otra persona. Entonces, acá en el cuadrito amarillo que aparece, me vas a escribir acá cómo es el personaje, cómo son sus características, según lo que yo leo acá, ¿ya? Luego dice, hola Esteban, hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fatal. ¿No sabes lo que pasó el otro día? No, ni idea. ¿Qué? Mira, acá podemos ver características también de esta pequeña conversación. O sea que hay una persona que está mal porque pasó algo. O sea, hay una persona preocupada, hay una persona que está aterrada porque pasó algo y la otra persona no sabe qué. Entonces ahí quiero que tú extraigas qué características psicológicas hay en este pequeño párrafo o en esta pequeña conversación de diálogo. Lo vamos a escribir en este cuadrito verde. Pasamos a la siguiente. Ya te dije una estrategia que era poner atención al diálogo, ¿cierto? O a las intervenciones. Y ahora te quiero enseñar otra cosa, otra estrategia de lectura. Y esta se llama ¿cómo reconocer el tiempo narrativo? Y ojo, vamos a poner siempre atención a los verbos que se emplean en el texto, en los verbos, en las acciones. ¿Por qué? Si tú ves acá, raconto y flashback, las dos me hablan del pasado. Entonces, los verbos siempre van a estar escritos en pasado o también llamado pretérito. Y la prolepsis, sus verbos van a ser siempre en futuro. Entonces, tú te vas a dar cuenta de eso cuando te diga, este momento es raconto, o este momento es flashback, o este momento es prolepsis. ¿Cómo lo vas a saber? Pues te vas a fijar en los verbos. Como dije anteriormente, raconto y flashback hablan del pasado y prolepsis habla del futuro. Si yo tuviera que evaluar el verbo recordar, ¿cierto? Recordar. En pretérito pasado, o sea que yo diría recordó, y así lo diría también en la historia, recordó, él recordó un momento de su pasado. Luego en pretérito imperfecto, también es pasado y es recordaba. Todos los pretéritos imperfectos terminan en aba. En este caso, recordaba. Él se estaba recordando cosas, ¿cierto? Y eso habla del pasado. Inmediatamente voy a saber que es raconto o flashback. Luego me voy a la prolepsis. Y la prolepsis me va a hablar del futuro o de un condicional. Y voy a emplear para este verbo recordar. Y en futuro quedaría recordará, recordaría, ¿cierto? Estoy hablando de un futuro. Entonces, fíjate bien cuando te haga leer narraciones, cómo se están empleando los verbos. Si me habla de pasado o me habla de futuro, y lo voy a ver en las conjugaciones de estos verbos, ¿ya? Ahí tienes otra manera de poder hacerlo. Para identificar un poquito los verbos, quiero que leas este texto y vamos a aplicar los verbos en pretérito, o sea, en pasado o en futuro, para que observes cuando el texto sería raconto o sería prolepsis. Este ejercicio lo vas a hacer solito. Yo te voy a dar uno o dos nomás, vas a ponerle stop para que puedas hacerlo y ir viendo la diferencia. Por ejemplo, dice, Juan, a punto de perder su niñez,
Se. Y vamos a ver el verbo y dice despertar. Si tuviera que aplicar el verbo despertar en raconto, o sea, en pasado, sería a punto de perder su niñez, se despertó, ¿cierto? Aquella mañana con la sensación de que por la tarde la casa con todos sus muebles y sus gentes fue llevada por el viento. Se elevó y de golpe, después dice, y se fue por el aire hacia aquellas regiones ignotas donde según él supuso. Entonces ahí, si te das cuenta, todos los verbos que están entre paréntesis, yo lo estoy empleando en pasado para transformar este texto en raconto. Pero ¿qué pasaría si yo empleo ahora los verbos en futuro? Ahí transformaría este texto en prolepsis. ¿Cómo quedaría la primera? Juan, a punto de perder su niñez, se despertaría aquella mañana con la sensación de que por la tarde la casa con todos sus muebles y sus gentes sería llevada por el viento. Se elevaría. O sea, si te das cuenta, estoy hablando de un futuro. Y ahí transformé este mismo texto, pero ahora en prolepsis. Haz este ejercicio tú con tiempo y después vas viendo la diferencia. Solo depende de cómo yo empleo los verbos. Y ahora pasamos a la actividad final. Espero que te sirvan las dos cosas que te dije anteriormente de las estrategias lectoras. Esas dos estrategias las vas a aplicar en esta actividad, ¿ya? Esta actividad se entrega hasta el domingo 28 de junio. Ahí tienes harto tiempo para poder hacerlo. ¿Y de qué se trata esta actividad? Es que vamos a leer un cuento. El cuento que leerás a continuación pertenece al libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Los relatos de este libro, porque son hartos relatos, fue publicado en 1950. Narran la llegada de los humanos a Marte, este planeta diferente al nuestro, ¿cierto? Y habla del proceso de colonización y la guerra nuclear que se inicia en esa tierra. Como dije anteriormente, estas crónicas o estas historias, ¿cierto?, marcianas, como me está hablando de un mundo, de planetas, de un mundo extraño, es 100% ciencia ficción. Y el año pasado esto también lo vimos. Y la ciencia ficción quiere decir que yo imagino cómo será el mundo del futuro y el efecto que tendrán los avances científicos y tecnológicos en la sociedad. Entonces, si te das cuenta, vamos a leer ciencia ficción del futuro. Instrucciones para esta actividad. Vamos a leer en nuestro libro de lenguaje de séptimo año, en la página 34. Si no tienes el libro en tu casa, en tus manos, porque yo acá lo tengo, mira. Acá tengo mi libro. Este libro, si tú no lo tienes en tu casa, puedes descargarlo de internet. Ya entonces pones libro de séptimo año básico del ministerio y te va a salir inmediatamente esta carátula. Si lo tienes, sería mucho mejor. Y luego vamos a ver que en la página 34 está el cuento La Mañana Verde. Entonces, en este relato, ¿qué crees tú que descubrirás? Pues vamos a ver cómo el protagonista se enfrenta a un mundo nuevo y desafiante, que será el planeta Marte en este caso. Luego vamos a empezar a ver este cuento, pero quiero que antes de que leas ese cuento me respondas estas tres preguntas. Antes de leer, no después, sino que antes, hazlo al tiro, inmediatamente pone antes de la lectura y me responde estas tres preguntas. La primera dice, ¿qué conoces sobre el planeta Marte y las misiones espaciales para explorarlo? Esa pregunta va para ti. Número 2. ¿Crees que el hombre debería buscar un nuevo planeta para habitar? ¿Por qué? 3. Considerando que la siguiente lectura tiene como tema principal la colonización de Marte, ¿a qué problemas imaginas que se enfrentarán los personajes? ¿Qué crees tú que irá a pasar acá?
Acá está la foto de Marte o cómo uno lo ve o cómo uno se lo imagina, según lo que se ha investigado, ¿cierto?, en la vida real. Entonces, estas preguntas las vas a responder antes de leer. Luego, vamos a empezar a leer. Y una vez que estés leyendo, vas a responder estas preguntas y vas parando en la lectura y ahí vas viendo qué podemos responder. La número 5 dice, ¿a qué se dedica el protagonista de la historia? Según lo que hace, según lo que se escribe. 6. ¿Por qué el personaje se habría descorazonado si hubiera mirado hacia atrás? ¿Qué característica del personaje se transmite en este episodio? Piensa bien, vuelve a leerlo. Número 7. ¿Para qué el personaje quiere fabricar aire? Porque él está ahí viviendo ahora. Su planeta ahora es el planeta Marte. ¿Por qué él quiere fabricar aire? Número 8. ¿Por qué crees que el protagonista no quiere volver a la Tierra? Y ahí piensa bien las respuestas que me vas a dar. Número 9. Este fragmento aparece en el cuento. Yo lo saqué textual y lo pegué acá. Y lo vas a leer. Y luego vas a mencionarme a qué tiempo narrativo corresponde. Fijarse en los verbos, recuerda. ¿Te acuerdas que yo te dije que te fijaras en los verbos? En este caso sería recordó. Podría ser la palabra. A ver. Habrá. Ahí tenemos otro verbo. Fíjate en todos los verbos que aparecen. ¿Me está hablando de un futuro? ¿Me está hablando de un pasado? Fíjate bien si es raconto, o si es flashback, o si es prolepsis. Fíjate bien en los verbos empleados. Y luego pasamos a la última parte de estas preguntas. Después de la lectura, después que tú acabaste de leer todo el cuento, me vas a responder. Número 10. ¿Qué motiva a Benjamin Driscoll a plantar árboles en Marte? ¿Qué lo motiva a él? ¿Por qué él hizo eso? Número 11. ¿Era importante la misión de Driscoll realizada en Marte? ¿Era importante la misión que él realizaba allá de plantar tantos árboles? Responde la pregunta bajo 3 perspectivas de los personajes. Según Benjamin Driscoll, según él mismo, ¿está bien lo que él hace? Según el coordinador, ¿está bien lo que él hace? Y según los colonos de Marte, según las personas que vivían en Marte, que son extraterrestres, ¿estará bien lo que él está haciendo en ese planeta? Número 12. ¿Qué provoca el desmayo de Driscoll al final del cuento? Relaciónalo a la imagen que yo puse acá, donde puede ver que ya hay muchos árboles que están grandes, que ya florecieron, ¿cierto? Que está lleno de árboles. Y por eso se llama una mañana verde, ¿cierto? Así que eso quiero que hagas y relaciones todo con esta imagen. Número 13. Gracias a su actitud determinada, Benjamin Driscoll logró cambiar la atmósfera de Marte, ya que plantó árboles, ¿cierto? ¿Te parece que este es un cambio positivo o negativo para el planeta Marte? ¿Por qué? Considera los siguientes aspectos antes de responder. Entonces vas a responder esta pregunta bajo la mirada que tú quieras darle. Por ejemplo, tenemos acá el aspecto positivo. Habrá árboles para disfrutar de su sombra y belleza. Más humanos podrán quedarse a vivir en Marte porque va a haber aire, ¿cierto? Eso es algo positivo. Si tú piensas que es negativo lo que él hizo, que su actitud fue negativa, como por ejemplo decir el cambio puede ser dañino para los organismos marcianos, Marte seguirá siendo explotado por los humanos. O sea, quiere decir que acá él le está dando una mirada de que quizá Benjamín al plantar tantos árboles se va a invadir de humanos y van a venir a este planeta a explotarlo. Entonces, dale una mirada positiva o negativa. Y tú me vas a decir por qué. 14. Esta es la última parte de esta tarea y se refiere al vocabulario, a las palabras que yo aprendo cuando leo. Y para eso vas a leer
todas estas palabras que aparecen acá, de la mañana verde. Vas a buscar para cada palabra 3 sinónimos. Entonces puedes buscar en Google o puedes buscar en un diccionario 3 sinónimos por cada palabra. Luego me vas a hacer una oración donde tú la vas a crear usando esta palabra nueva. ¿Te parece? Y así es como damos término a esta clase, donde solamente tienes que leer y para eso necesitas tiempo. Un espacio donde vayas a estar solito, sin música, donde puedas concentrarte. Porque la lectura es tú y el libro. Es tú y las palabras que aparecen, así que nadie te moleste. Ojo, entonces, vamos a hacer este trabajo y lo vamos a enviar mediante fotos al WhatsApp de la profesora o al correo electrónico. Recuerda que es hasta este domingo 28, o sea que tienes 6 o 7 días para hacer este trabajo. Y así es como damos término a la clase del día de hoy. Adiós, pórtense bien, hagan sus tareas y los extraño mucho. Un besito.